Por si se quedaron con la duda de cómo instalar el disipador del video anterior, el Cooler Master Hyper 2000 y cacho, no sé. Aquí les dejo el enlace para los que no lo vieron, ¿ok? Trataré de que este video sea lo más explicativo posible. Lamento si algunas partes no se visualizaron bien o me las salté. Pero como siempre, haré todo lo posible para que sea lo más entendible posible. Pero antes te recuerdo que me puedes encontrar también en mi canal de Twitch. Te dejo el enlace en la descripción. Y recuerda que si quieres mantenerte siempre informado, la mejor forma de hacerlo es a través de Twitter. Ok, sin más que decir, empecemos. Antes que nada, realicé muchas pruebas de temperatura y rendimiento con el Cinebench R20. Mi procesador es un Ryzen 5 2600. Sin embargo, lamento decirles que se perdió el video donde grabé las pruebas con el disipador stock. Pero confíen en mi palabra cuando les digo que al correr el software de estrés, mi procesador llegó a una temperatura máxima de 85 grados centígrados. Pero al final de este video les dejaré la comparación de temperatura en cuanto a juegos. Ahí sí se podrá ver más a detalle la comparativa y la diferencia. Debajo les dejo en qué minuto lo pueden ver por si quieren adelantarse a los resultados. Pero bueno, comencemos con el desmontaje y la instalación de los disipadores. Ok, para el desmontaje del disipador, primero que nada removí la tarjeta gráfica ya que nos quita mucho espacio. Hay que poder maniobrar bien al momento de retirar o poner el disipador para que no estropeemos ningún componente, ok. Los materiales que ocupé fue principalmente un desarmador de cruz, una servilleta de papel de la que se usa de cocina y un poco de alcohol, pero en este caso no conseguí el alcohol isopropílico. No es que se vaya a estropear algún componente, pero por si acaso solamente lo humedecí, no lo bañé de alcohol. Y al momento de retirar el disipador, recuerden desmontarlo en forma de cruz. También al momento de instalarlo, realicen esa maniobra, ya que así no le quitas tanta presión o no ejerces mucha presión de un solo lado, sino lo repartes proporcionalmente, ¿ok? Ya una vez removido el disipador, lo que sigue es limpiar el procesador muy bien sin que queden los residuos de la pasta térmica anterior, ¿ok? A continuación vamos a poner el bracket. Ya no pude grabar la parte que se pone, pero ya lo vimos cómo es. Ya pusimos los tornillos respectivos y pues hay que fijarlo a la tarjeta madre, ok. Ahí muestro cómo lo estoy fijando. ¿Para qué? Para que al momento de poner el disipador encaje a la perfección. No se asusten, todavía no lo pongo, solamente lo puse encima para ver más o menos cómo iba a quedar. Hay que verificar que dónde se va a conectar, qué cables vas a colocar y ver que no quede residuos tanto de servilleta. Ahí se me cayó la pasta térmica. Descuiden, no pasó nada. Sí, tengan en cuenta que deben agarrar bien sus componentes. La técnica para poner la pasta térmica que yo utilicé fue hacer una cruz. Hay un montón de formas de poner la pasta térmica. Sin embargo, en esta ocasión yo creo que sí me pasé de pasta térmica porque sí se desbordó un poco al final. Pero pues solamente es cuestión de calcular, ir calculando. Bueno, como es la primera vez que pongo pasta térmica directamente, también no es como que uno ya aprenda la primera, ¿no? Pero hay que aprender de esos pequeños errores. Como les comento, no tiene gravedad poner en exceso pasta térmica, o bueno, sí, poner muy poca pasta térmica sí, pero por lo general hay que cubrir el área que se encuentra en medio, ya que es la que donde se calienta. Ahí recuerden quitar la etiqueta, muy importante, porque pues si no va a servir de nada, no va a disipar el calor, ¿ok?
Ahí ya una vez fijado, pues ya trata de no quitarlo. Ponlo con cuidado. Recuerden utilizar la estrategia de la cruz. Sin embargo, sí apliquen un poco de presión al momento de ponerlo, pero tampoco se vayan con darle un montón de vueltas, solamente al llegue, como así le decimos acá, pero sí apliquen un poco de presión para que pueda encajar perfectamente, ¿ok? Ya una vez fijada de los 4 lados, ahora sí procedemos a presionar un poco más, lo suficiente para que quede bien fijo. Tampoco lo atornillen todo a lo que da, con que haga presión con el procesador es más que suficiente. Ok, como les comento, para poner lo que sigue, en este caso el ventilador, hay que ver cómo ponerlo en la forma en que pues no estorben los cables. Ahí como ven es a presión, simplemente lo colocan, lo posicionan y al presionarlo hace un clic. En este caso está un poco flojo, pero ya de ahí no se mueve, ok. Recuerden que este disipador tiene dos conexiones, uno para el ventilador como tal y otro para el RGB. Como les comenté anteriormente, mi tarjeta madre tiene la conexión para AuraSync, así que no necesité de conectarlo directamente a la fuente de poder. Ahí apliqué la prueba de rendimiento con el Cinebench R20. La temperatura máxima que detectó fue de 65 grados centígrados. Ok, ahí lo estamos viendo ya terminado. Todo funciona correctamente, el ventilador y el RGB. Todo muy bien. No es gran ciencia, esto es más que nada cómo poner el disipador. Hay que tener paciencia, hay que saber colocarlo y tampoco hacerlo a la y se va, ok. A continuación les voy a poner la comparativa en cuanto a la temperatura en los juegos que pude grabar, así que disfrútenlo.